Capítulo 2. Haciendo un catalizador, parte 6. Júntenlos como lo demostré. No debería tener que explicar esta parte, dijo Lorraine. Espera un segundo. Usaste maná para envolver la punta de la varita alrededor del cristal y mantenerlo en su lugar, eso lo entendí bastante bien, pero ¿qué fueron esas chispas que salieron? Intervine. Lorraine se rió. Bueno, buena pregunta. Solo estaba bromeando, respondió. Esa parte es importante. Hice todo a la vez durante la demostración, pero combinar tu cristal y tu varita tiene varios pasos. ¿Lo harás después de esto? Primero, necesitas enviar una línea a través de la varita. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó Alice. Justo lo que parece. Creas un camino para que el maná corra a través de tu varita. El maná puede atravesarlo independientemente, pero esto lo hace más eficiente. Esto implica unir los numerosos caminos sinuosos de maná que ya existen en tu varita en un solo pasaje grande y recto. Entendí lo que estaba diciendo en su mayor parte, pero no tenía idea de cómo hacerlo. Alice debe haber sentido lo mismo porque parecía desconcertada. ¿Cómo funciona?, preguntó. Es bastante abstracto, pero cuando lo pruebes, verás que no es tan difícil. Es similar a cómo le diste forma a la varita. Comienza desde la parte inferior de la varita, luego envía lentamente maná hacia arriba, enfocándote en la forma en que fluye, instruyó. Alice y yo obedecimos. Sentí que el maná se separaba mientras ascendía a través de la varita. Como el agua que fluye a través de numerosos caminos ramificados, viajó en diferentes direcciones. Vi lo que Lorraine quería decir con esto de ser ineficiente. Alice pareció comprender también. ¿Son estas las líneas?, preguntó a Lorraine. Sí, pero como estoy segura de que habrás notado, simplemente dar forma a tu material en una varita hizo que las líneas se estiraran y se curvaran al azar. Si haces una varita como esta, no será mucho mejor que un palo. Evitamos eso tomando esas líneas caóticas y enderezándolas. Esto se hace de la misma manera que le diste forma a la varita, haciendo que tu maná fluya de un extremo de la varita al otro mientras mueves las líneas a la vez. Puedes hacerlo. No sabía si podría, pero ahora conocía el método. Alice y yo asentimos con la cabeza y nos pusimos manos a la obra, encontrando que Lorraine tenía razón en que era casi idéntico al paso anterior. El acto de mover las líneas que estaban ocultas dentro de la varita parecía aumentar la dificultad hasta cierto punto, pero involucraba en gran medida el mismo tipo de trabajo. La diferencia fue que las líneas de la varita iban en diferentes direcciones. Se sentía como sacar cada parte de espuma de la superficie de una sopa. Dicho esto, disfrutaba del trabajo simple y repetitivo. Cuando todavía era humano, iba todos los días al laberinto de la luna reflejada para cazar los mismos monstruos hasta que me cansaba. Este trabajo era tolerable e incluso divertido, pero Alice parecía frustrada. Ella era joven, eso era típico. ¿Ya estás harta de esto?, preguntó Lorraine, sorprendiendo a Alice. Oh, no, balbuceó avergonzada. Lorraine se rió de ella. Sé cómo te sientes desde la primera vez que hice una varita. Incluso lancé mi varita directamente a la cara de mi maestro, dijo Lorraine, compartiendo un recuerdo impactante. ¿En su cara? ¿En serio?, murmuró Alice, dudando que pudiera hacer lo mismo. Bueno, así de tedioso fue el trabajo, pero tiene una fuerte influencia en la calidad de tu varita. Sé paciente y hazlo lo mejor que puedas. Sí. Alice respondió con energía y volvió a trabajar. Esta vez mantuvo la calma y se sumergió en la tarea. Yo, por otro lado, me pregunté algo después de ese poco de aliento. Entonces, ¿qué hizo ese maestro después de eso?, le pregunté a Lorraine. Se puso más furioso que nunca. Fue tan aterrador que preferiría no recordarlo, susurró en mi oído. Entonces ella se estremeció. Me pregunté qué clase de maestro podría hacer que Lorraine dijera eso, pero al igual que yo, Lorraine no habló de su historia. Antes de llegar a Malt, decidí no hacer más preguntas. Después de eso, Alice y yo terminamos de formar nuestras líneas. Muy bien, dijo Lorraine después de enviar maná a través de nuestras varitas para comprobarlas. Ambos lo hicieron bien por primera vez. Alice, enderezaste tus líneas como se te indicó, y Rent, siempre eres tan bueno en el trabajo detallado que es repugnante. No hay lugar para la crítica. Déjeme ver la varita de Rent, preguntó Alice por curiosidad. Ella tomó prestada mi varita y envió maná a través de ella. ¡Guau! ¿Qué diablos? No se parece en nada a la mía, dijo con una mirada de asombro. Bueno, puede que se sienta así, pero no dejes que te desanime, dijo Lorraine para animarla. Deberías haber sabido por esas figuras de madera que hizo que Rent es anormalmente diestro. Yo tampoco puedo hacer nada de eso. Incluso formar líneas tan meticulosamente es un desafío. También es difícil para usted, profesora, dijo Alice conmocionada. No diría difícil, pero ciertamente tedioso.
Es posible que te des cuenta de esto después de probarlo, pero esto es algo que podrías hacer casi perfectamente con suficiente paciencia. Pero no tanto en este corto tiempo. En cualquier caso, ya es suficiente. El siguiente es el paso final, combinando el cristal y la varita. Esto es un poco difícil. Tienen que controlar su maná de manera diferente en una mano que en la otra. Una mano envía maná al cristal mientras que la otra hace lo mismo con la varita, pero no importa qué mano sea cuál. Si llenan las líneas de su varita con suficiente maná, saldrá luz de la punta de la varita como vieron en mi demostración. Hagan lo mismo con el cristal, pero como no se han inmiscuido con las líneas, la luz se emitirá desde todo hasta que se acerque a la punta de la varita, momento en el que la luz se verá atraída hacia eso. No se preocupen demasiado. Además, hice que tanto la varita como el cristal levitaran mientras lo hacía, pero esa es una técnica relativamente avanzada, así que ustedes dos deberían hacerlo a mano, instruyó Lorraine. Tomamos nuestras varitas y cristales y comenzamos a llenarlos de maná. Medio minuto después de que comencé a verter maná en mi varita, salieron chispas de su punta. Lorraine, ¿esto es bueno?, pregunté. Sí, está bien, pero también necesitas llenar el cristal mágico con maná hasta que se parezca a lo que demostré. Mantén la varita como está, puedes hacerlo. Bueno, no debería ser demasiado difícil. Cada mano tenía que realizar una tarea diferente, por lo que era demasiado difícil de manejar para algunos. Con eso en mente, Alice se estaba desempeñando bien. Estaba un poco más atrás de mí, pero mantuvo su varita brillando mientras cargaba su cristal mágico con maná. Podría haber sido parcial, pero ella era muy hábil. Es posible que se hayan dado cuenta de esto ahora que lo han probado, pero los cristales mágicos requieren más maná, de lo contrario terminan en la molesta posición en la que se encuentran ahora. La próxima vez que hagan un catalizador, intenten tener eso en cuenta, sugirió Lorraine. Ya veo, dije con un asentimiento. Alice estaba concentrada en distribuir su maná, por lo que no tuvo tiempo de responder. Hacer esto era como intentar hacer malabares con una mano mientras escribe una carta con la otra. Agregar una tercera tarea a esa lista sería difícil, por lo que el silencio de Alice era comprensible. Oh, mi cristal mágico se ve bien, comenté. Por fin, también empezó a brillar. La luz de la varita brillaba en una sola dirección, pero la luz del cristal viajaba a todas partes. Lorraine dijo que esto era normal, así que asumí que lo era. Lorraine miró mi progreso. Puedes pasar al siguiente paso, Rent. Empieza a juntar tu cristal y tu varita, instruyó. Cuando lo hice, la luz del cristal se dirigió hacia la varita. ¿Los adhiero entre sí?, pregunté. No es como si estuvieras usando pegamento. Cambia la forma de la punta de la varita alrededor del cristal para mantenerlo en su lugar. Sin embargo, debes hacer esto sin arruinar las líneas dentro de la varita. Esto es bastante desafiante, así que ten cuidado. ¿Importa la forma que le dé? No, y mucha gente se vuelve creativa con esta parte. Sin embargo, no recomendaría ser demasiado fantasioso en el primer intento, pero, profesora, gritó Alice. Su cristal también había comenzado a emitir luz. De todos modos, puedes resolver las cosas tú mismo, dijo Lorraine y se giró para guiar a Alice. Me concentré en mi propio trabajo, sin saber qué forma hacer la punta de mi varita. Recuerdo haber visto algunas formas en tiendas con diferentes decoraciones. Si tuvieras que dar forma a la punta de cierta manera, entonces presumiblemente no existirían, pero no sabía hasta dónde podría llegar sin arruinar mi trabajo. Comencé de manera simple e hice cambios constantes, aprendiendo que podía hacer grandes alteraciones sin problemas. Sin embargo, parecía haber un límite, tuve la sensación de que demasiado movimiento rompería las líneas. Era como doblar un palo hasta casi romperse. Si tenía suerte, un poco más de flexión podría doblar un poco más el palo, pero en la mayoría de los casos se rompería. Independientemente, era lo suficientemente maleable como para dejar muchas opciones. Con ese pensamiento, me sumergí en formar la punta de mi varita. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.